El fútbol es más que un deporte, es un lenguaje universal. Es incluso el lenguaje que nos unió a nosotros. Que el fútbol te da la oportunidad de realmente entender y sentir un lugar, no solo visitarlo. Por eso viajamos por toda Latinoamérica. Para entender cómo el fútbol define quiénes somos, nos une y a veces nos separa. Esta es nuestra carta de amor al juego. Esto es cultura de la cancha. Después de Argentina, nuestro viaje continuó hacia Uruguay, una nación pequeña pero con un legado futbolístico impresionante. El impacto de Uruguay en el fútbol mundial siempre fue extraordinario. 2 Copas del Mundo, infinidad de leyendas y una mentalidad única. A esta mentalidad se le dice garra charrúa y es lo que venimos a entender. La garra charrúa viene históricamente desde en la primer final del mundo, que se jugó en este estadio que está aquí atrás mío, en el Centenario, Uruguay-Argentina, y parece que en el segundo tiempo Uruguay fue un poco áspero y empezó perdiendo el partido 2-0, terminó ganándolo 4-2. Creo que eso es la garra charrúa, pelear hasta el final, no entregarse y darlo todo. Castigó un poco a los jugadores argentinos y ellos quedaron con esta cuestión de que los uruguayos pegaban mucho y lo tradujeron como la garra charrúa. Charrúa era la etnia predominante de los pueblos originarios de esta zona. Llegamos a Montevideo el día del clásico uruguayo, Peñarol contra Nacional. Mientras buscábamos dónde ver el partido, vimos un fuego en la calle del taxi. Al acercarnos, las llamas venían de un asado callejero, preparado por un grupo de hinchas de Peñarol. Para mí Peñarol es lo más importante de mi vida. Creo que es la única herencia que me va a dejar mi padre, ser hincha de Peñarol, y eso no tiene precio. Visitamos la casa de Peñarol, el estadio campeón del siglo, para conocer más sobre el impacto del club. Ir a la cancha es un ritual. Hay una frase muy significativa del Flaco Castro que dice que la vida es eso aburrido que pasa entre un partido de Peñarol y otro. ¿Y quién mejor para contar la historia que la leyenda del club, Walter el Indio Olivera? El fútbol para el uruguayo es como la vida, es como la comida, es una tranquilidad. Digo, tranquilidad, o sea, tenés 1000 problemas afuera y juega Uruguay y está todo el mundo prendido en la televisión o en el estadio lleno para ver a Uruguay. El uruguayo mama fútbol, es así. Es lo único que yo creo, a lo mejor estoy equivocado, que no deja de pensar la gente en el fútbol. ¡Uruguay campeón de América! Para entender a Peñarol hay que entender de dónde nació. Esta zona era descampada. Acá prácticamente lo único que existía era una pulpería de campaña cuyo propietario era Juan Bautista Crosa, un inmigrante italiano venido de una ciudad que se llamaba Pinerolo. Ese Pinerolo italiano se fue acriollando hasta transformarse en Peñarol. El inicio de Peñarol está vinculado plenamente al ferrocarril. En los talleres del ferrocarril, la clase trabajadora y el pulso de los obreros de Montevideo. Nace en el barrio Peñarol, Villa Peñarol en ese momento, y tiene sus orígenes ferroviarios. Peñarol en realidad se fundó como Central Uruguay Railway Cricket Club. Nació aquí adentro, en los talleres. Y con el paso de los años, a los pocos años, ya se le empezó a decir Peñarol, porque era de Peñarol. Acá, el fútbol es un espejo de la vida, trabajo duro y resistencia. Tomó los colores para su camiseta, los colores del ferrocarril, amarillo y negro. Por eso se le llamó carbonero, por el uso del carbón en las locomotoras. Y el peso de la historia yo creo que es muy importante porque te marca el camino, te marca el rumbo y te das cuenta lo que celebra el hincha de Peñarol o lo que busca. Y es esa entrega,
Hablábamos de ese origen obrero y popular. Bueno, la gente de Peñarol acompaña a todos lados, a donde vaya el club, va la hinchada y el jugador se busca eso también. Muchas veces se aplaude más una jugada que se barre y quita una pelota que un caño. Creo que eso es parte de la identidad del club, el nunca entregarse, ser todos obreros en la cancha y todos por un bien común, que es que le vaya bien al club. Para los hinchas de Peñarol es un estilo de vida y una identidad. Sergio Trías, conocido como Palmera, es alguien que encarna lo que significa ser carbonero. Termina el partido y al final estás esperando el otro partido, como dice el Flaco Castro, para ver a Peñarol de nuevo. Entonces tu vida gira en torno a eso. Hincha de toda la vida, Palmera ha sido parte del tejido del club durante años, tanto como fotógrafo oficial como utilero. Y ser hincha de Peñarol es, como dice el gran Gregorio, es estar abrazado a la gloria eterna. Para la gente es todo, es tu amigo que va a estar ahí, siempre para vos. Vos te levantás pensás en Peñarol, te acostás pensás en Peñarol, comés pensás en Peñarol. Esto es hermoso, por donde lo mires. Y acá tenemos el trofeo de campeón del siglo. Este trofeo que fue nombrado por la Federación de Estadística como el mejor club de América del siglo XX. Que eso después dio nombre al estadio campeón del siglo. Peñarol tiene muchas victorias de atrás cuando parecía imposible. Títulos internacionales de esa manera, ganadas en la hora, ganadas de forma increíble, con menos jugadores. Se me eriza la piel solo de pensar en esos títulos cuando ya estaba todo terminado. Peñarol juega un clásico amistoso, iba empatando 1-1 y Peñarol queda con 8 y Nacional con 11. Y no solo que Peñarol no lo pierde, sino que lo gana aún con 8 jugadores. ¿Y cómo se ven generalmente las previas acá de los partidos? ¿Están más eufóricos, más tranquilos, más charlan? ¿Cómo le digan? No, tranquilo. Como te digo, nosotros venimos muy temprano, hacemos nuestro trabajo e intentamos estar presentes si nos necesitan. Si no nos necesitan, intentamos darles su espacio. Este lugar es para ellos, nosotros tenemos una artillería. Si nos necesitan, estamos para lo que sea. Pero creo que eso es muy importante. Yo no vivía en la ciudad. Yo no vivía en un lugar donde pasaba un ómnibus y me llevaba. No iba ni en bicicleta, ni porque no tenía, ni... El sacrificio lo hice. Pero no me dolía, ¿no? Porque yo quería jugar al fútbol y quería jugar en Peñarol. Y bueno, yo iba. Comencé, ya te digo, en el año 69. Y me puse en la cabeza, porque mi padre me dijo, si vas a ir a jugar al fútbol, anda a jugar al fútbol. Si no, tenés que trabajar. Entonces digo, bueno, voy a probar con el fútbol, que era lo que me gustaba a mí. Ahí ya estaba explotando todo. Pero bueno, mira este. Nah, la gente está re loca. Lo que pasa es que literalmente es lo que te digo. Yo creo que acá no es como en otros lados. Acá la gente hace lo que sea para venir a Peñarol. Un chico de Uruguay se fue en bici hasta Río para ir a ver a Peñarol cuando jugamos ahora las semifinales. Y así hay millones, gente que viene del interior del país, seguramente viajando y muchas veces no tiene entrada para ingresar y solo por el hecho de querer venir a ver a Peñarol. Chicos muy pequeños, estando acá, subiéndose a un alambrado, colgando bandera, transmitiendo esa pasión que tiene Peñarol, esa herencia. Y nada, al final es hermoso. Y de la locura que he visto, y un montón, una señora que, nada, lamentablemente falleció, pero su último deseo era haber entrado acá, lo pudo lograr con toda su familia y eso me lo quedo para mí. Las que ya no estarán haciendo fuerza desde el cielo, no sé, pero la hinchada de Peñarol es tremenda. Y yo metido entre medio de ellos, porque lo siento así. Peñarol es un integrante más de mi familia. Siempre seguimos al club en el deporte que sea. Creo que Peñarol es mi vida, o sea, Peñarol es todo. Peñarol es mi vida. Lo fue cuando jugué y lo sigo sintiendo ahora que estoy acompañando a todos estos muchachos de Peñarol que están luchando por ganar títulos. Todos los días que me levanto agradezco.
Acá me voy con las piernas para adelante y no me voy más. ¡Sí, señores! ¡Pasa Peñarol a semifinales! ¡Elimina nada menos que a Flamengo! Coraje y fútbol en los dos partidos ha podido con Flamengo. Esto es Peñarol. Esto es Peñarol. Más allá de Peñarol, el fútbol está presente en cada rincón de la cultura y la comunidad uruguaya. La mentalidad de la garra charrúa se inculca desde muy temprano. Los niños de los 4, 5, 6 años arrancan a jugar al babyfútbol en un club de barrio, todos corriendo atrás de la pelota, y la cantidad de gente que moviliza ese babyfútbol a lo largo del país todos los fines de semana, sábado y domingo, es impresionante y ya lo empiezan a vivir desde ese momento. También el sentido de pertenencia ese que les da el club, el formar parte de un equipo, hace que los vínculos sean mucho más estrechos. Al límite de que los amigos de los niños son los compañeros de fútbol. El impacto de esta filosofía va mucho más allá de los logros deportivos, medallas y honores. Deja un legado duradero en las comunidades, ayudando a generar esperanza e inspiración para las nuevas generaciones. Gurises Unidos, cuando nace como organización, nacemos con la misión de defender y promover los derechos de infancia que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social a través de actividades socioeducativas y recreativas, deportivas, como lo es el fútbol también, y desde ahí trabajar y construir, ¿no?, las alternativas más adecuadas a las problemáticas que viven las familias y los niños. Bueno, el Durazno tiene una... Levanten la mano, ¿quién viene por primera vez? ¿De qué trata este espacio? De fútbol, porque es fútbol femenino y los miércoles son solamente de nenas. Eso sabemos, ¿ok? Bueno. Ok, fútbol femenino también puede ser deporte, la idea es practicar otro deporte, ahora estamos con fútbol. A mí me dijeron también, algunas, que tampoco sabían jugar y la idea en realidad es, el espacio es para eso, es para poder aprender tranquilas, para poder pasar la pelota, pegarla al arco. ¡No pueden robar más! ¿Qué más? Sofi, ¿estás bien? El fútbol es una herramienta por excelencia que la usamos desde hace mucho tiempo porque el fútbol en nuestro país es importante. A través del deporte tratamos de inculcar en nuestros espacios valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la empatía, la solidaridad, entre otros valores que entendemos que son importantes a la hora de no solo participar de nuestras actividades, sino de su vida fuera de nuestros centros, que sirven para relacionarse en el centro educativo, en el barrio, en su familia, un complemento para la vida diaria. Se van viendo cambios a partir de que los gurises van sosteniendo la convocatoria, a partir de que se pueda hacer como un trabajo más con ellos a partir de lo grupal, pero también en el mano a mano. Vamos viendo que ciertas cuestiones de estructura, que ciertas cuestiones de valores que se inculcan en el espacio van apareciendo en el día a día, en lo cotidiano, en nuestras actividades. Nos vamos encontrando con gurises que llegan de una forma a nuestros espacios y que a partir del tiempo, de la constancia, del trabajo y del proceso se van generando cambios que son visibles a la hora de vincularse con ellos y con nosotros también. Bueno, me llamo Rubí, tengo 15 años, vengo a Gurises Unidos hace 3 años. Me gusta venir porque es un lugar que es re divertido, los educadores son buenos. Tratamos de que la dinámica sea divertida siempre y que cada espacio sea mejor, ¿entendés? Un pase y que entre al arco. Una capitana que venga. Es un escape a la realidad, un escape a su mundo en el día a día, que sabemos que, bueno, pasan muchas cosas en el barrio, con los gurises, con el perfil que tenemos, del contexto que tenemos. Y bueno, venir acá una vez por semana o 2 veces por semana, encontrarse con nosotros, tener un espacio, vincularse de otra forma, muchas veces para ellos es un escape a la realidad. Y bueno, estar ahí como para poner el hombro a esas situaciones, poder dar una mano, poder desde algún lugar brindar herramientas o arrimar recursos, cuando uno pasa raya al final del día, es una satisfacción enorme y es algo que llena mucho.
Pero en Uruguay, el fútbol no se vive solamente en los estadios y en los barrios. También se juega sobre la arena. Y aunque cambie la superficie, la intensidad y la garra charrúa siguen siendo las mismas. Mi nombre es Gastón Laduche, tengo 29 años y dentro de la selección de fútbol playa, mi rol como jugador es de posición de ala. El fútbol playa es una disciplina bastante moderna, por así llamarla, que ha tomado mucho crecimiento, mucho impacto a nivel deportistas, a nivel sudamericano, a nivel europeo, a nivel global, viene creciendo bastante. Y bueno, es un deporte muy lindo, que tiene muchas dificultades, sobre todo lo que es la superficie, ¿no? Cuesta mucho tiempo poder disfrutar la arena, genera mucha frustración, pero es un deporte muy acrobático, donde siempre se juega, o por lo general, en lugares naturales muy lindos, donde hay playa, siempre estamos rodeados de verano, calor, el sol. Y bueno, a los que nos apasiona ese entorno y encima hay una pelota de por medio, que es el combo perfecto para nosotros. Y la selección uruguaya para mí es orgullo y es todo lo que a nosotros nos hace sentirnos uruguayos en cualquier parte del mundo. Eso creo que es lo más lindo que hay, sentirnos identificados por la humildad que transmite la selección y por lo que representa a la gente, que creo que hoy en día estamos muy contentos con eso. El fútbol está presente en todos los rincones de la cultura uruguaya y muchas veces todo empieza en el baby fútbol. Desde chicos, generaciones enteras crecen aprendiendo esa mentalidad de lucha y pertenencia que Uruguay conoce como la garra charrúa. Y bueno, la parte de historiador es más estudio, digamos, de lo que ha pasado en la historia. Y acá es más de disfrute desde otro punto, ¿no? Desde ver y de compartirlo con la familia y amigos. Son unos 30 clubes, 10 categorías, 15 niños por categoría. Y ahí tenés, por lo menos, padre y madre, algún familiar o algo, la cantidad de gente que mueve es impresionante. Y bueno, la verdad que como familia nos pone re contento verlo jugar, verlo disfrutar, verlo hacer amigos con el deporte, que es sumamente importante. Los valores que te genera esos vínculos de amistad que haces, que son duraderos en el tiempo. Y bueno, después yendo un poco más allá, también lo que es la disciplina del deporte, formas de cómo comportarse. El rol es muy importante, ¿no? Porque es un comienzo al deporte, ¿verdad? De trabajo en grupo, porque los niños acá empiezan con 3, con 4 años. Y a esa edad, viste que es muy personal el juego y muy individualista. Y el baby fútbol lo integra mucho en la cooperación entre ellos, en la integración, en aprender lo que es la convivencia, el deporte. Ten un compromiso contigo mismo, con tu familia, con tus compañeros, ¿verdad? Y cumplirlo con lo que te estás exigiendo. Pues no es un deporte individual, es colectivo. Y ahí tenemos que sumar todos. ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí. Y porque es el mejor deporte que hay. Y si tuvieras que decir qué es el fútbol en una sola palabra para vos, ¿qué es? Lo mejor, pero todo junto. La garra charrúa de hoy ha evolucionado más allá de la determinación que representaba en los tiempos del juego del indio. Ahora inspira a una nueva generación a superar la adversidad y a construir un mundo mejor a través del deporte. Uruguay, vos cuando nacés, lo primero que te dan es una pelota y un mate de chico. Y vas con eso para todos lados. El fútbol en Uruguay es súper importante. No hay un niño en Uruguay que no sueñe con ser jugador de fútbol. Crecimos y nos criamos
bajo ese paradigma de la garra charrúa, y eso nos atraviesa transversalmente como sociedad, no solamente en el fútbol. Es querer acceder a un lugar, a un puesto, a un fin que te propusiste. Es mucho amor propio también. Y siempre que está la selección y una pelota de por medio, te puedo asegurar que la gente va a apoyar siempre. Aguantar un montón de cosas. Enfrentarse a la adversidad. Ser porfiado, de ser tosudo, de ser insistentes. No arrugar, digo, por más que hayan 100.000 personas en la tribuna, siempre salir a la cancha a ganar. En el fútbol, todos los días, todos los momentos se hace historia. El fútbol es amor. Historia. Alegría. Unión. Inclusión. Orgullo. Lo que es el fútbol para mí es mi vida.